Bienvenidos, bienvenidos a todos. Estamos en este curso Espiral de Luz y estamos el día de hoy recibiendo este tema, que es el miedo trascendiendo de la parálisis hacia la acción. Este es un tema interesante. Creo que a todos los seres humanos nos pasa que sentimos temor hacia muchas situaciones o en muchos momentos de la vida. Y bueno, es un tema actual en esta noche lo que vamos a estar compartiendo con ustedes. Bienvenidos a los que nos acompañan en vivo. Y bueno, nuestro cerebro tiene un sistema de alarma diseñado para salvarnos. Como dicen los psicólogos, o algunos se refieren como el cerebro reptiliano. Entonces, estamos diseñados en nuestro cerebro con un sistema de alarma para salvarnos en casos de emergencia, como fieras salvajes, precipicios, problemas, como que ese sistema se activa en nuestro cerebro y pues son como elementos que empiezan a gestionar como alarmas de supervivencia que pueden ocurrir en nuestra vida en distintos en momentos. Bueno, vamos a hablar del miedo. En los cuentos antiguos, el dragón siempre guarda el tesoro. Yo me acuerdo, digamos, de la película del Señor de los Anillos, que me encanta bastante. ¿Has considerado que tus miedos más grandes podrían estar guardando tus dones más preciosos, tus tesoros más grandes? Que justo detrás de lo que más temes o de lo que tememos está exactamente lo que necesitamos para pasar a nuestro siguiente nivel de evolución. Entonces, hoy lo que vamos a hablar es cómo hacer esas paces con ese dragón para trascender al miedo. Imagina vivir en una casa con una alarma de incendios que suena cada vez que estás poniendo a hervir el agua. Al principio corres, buscas el fuego, te preparas para evacuar, pero no hay fuego, solo vapor, y con el tiempo aprendes a ignorar la alarma. ¿Les suena esa historia a algún cuento que nos hayan contado en la infancia? ¿Qué dicen los que nos acompañan en la noche de hoy? ¿Sí les suena esa historia conocida? No, la verdad no, Julián. Al pastorcito mentiroso. No sé si alguna vez Creo escucharon que ese sí, sí. cuento. Sí, Que sí, claro. iba Bueno, y Sí, sí, sí. encendía las alarmas y al pueblo, el lobo, el lobo, el sí, sí, lobo, sí. no sé qué, y las abejas y salía el pueblo como a enfrentar el lobo y mentiras que no había un Ujú. lobo y estaba siempre tomándolos del pelo, ¿no? Bueno, ese miedo crónico que nos hace poner en alerta y que cuando vemos que efectivamente pues no está pasando nada y la alarma suena y suena y suena, pues tendemos a ignorarla, ¿no? Tendemos a ignorar esos, digamos, sistemas de alerta en algunos momentos, como en el cuento del cuento, como en el cuento del cuento, valga la redundancia. Entonces, vivimos como si estuviéramos constantemente siendo perseguidos por un tigre que no está ahí. Entonces nos sentimos inseguros, vamos a algún sitio y estamos pensando que nos van a robar, estamos viendo gente sospechosa en todo lado, estamos con un sistema de alerta todo el tiempo, eh, como que en su más alta exigencia y eso trasciende a nuestro miedo. Entonces, ¿qué dice un poco la psicología holística en relación al miedo? Dice que el miedo es una respuesta emocional y fisiológica ante la percepción de amenaza, o bien sea real o imaginaria, que era un poco lo que estábamos hablando ahora en el sentido imaginario. Es un sistema de supervivencia altamente sofisticado que moviliza todo nuestro organismo para responder al peligro.
Entonces, hasta ahí, digamos que está bien porque es un sistema que nos permite sobrevivir. Pero el problema surge cuando ese sistema que ha sido diseñado para amenazas agudas y solamente para momentos temporales, se empieza a activar constantemente por amenazas crónicas o abstractas o imaginarias. Ahí es donde el miedo empieza a tal vez no ser un salvavidas, sino a ser una situación para observar y gestionar. Desde el coaching ontológico, la mención del miedo es vivir en una conversación anticipatoria sobre peligros futuros. Entonces yo estoy hablando conmigo mismo mentalmente y estoy reaccionando a lo que no es, a lo que está sucediendo, no, sino que estamos reaccionando a lo que creemos que pudiera suceder. O sea, nos estamos anticipando a eventos futuros. Eso desde el coaching ontológico, entonces la mente va creando realidades que el cuerpo experimenta como si ya estuvieran ocurriendo. Entonces empezamos a sentir el miedo. Desde la perspectiva energética, el miedo crea un campo energético de contracción. Los músculos se contraen, los chakras se cierran, especialmente el chakra raíz, que es el que está asociado a la supervivencia y entra en hiperactividad mientras el chakra corona, que es la conexión espiritual, se bloquea. El aura se contrae como un escudo tratando de proteger la energía que se necesita, digamos, para otras actividades habituales. Entonces, este es el miedo. ¿Han sentido momentos de miedo? ¿Se sienten identificados con esta información que estamos mencionando para la noche de hoy? Si es así, ¿de qué manera ustedes han sentido el miedo en sus vidas, en su diario vivir? Los escucho. Sí, Julián, en muchas ocasiones de la vida, digamos que lo que tú decías de que estamos constantemente como a la defensiva o en zozobra cuando vamos caminando por la calle, o digamos que en Bogotá hizo que nos van a robar, se activa ahí un tema como de supervivencia, pero siento que también esto va ligado a la zona geográfica donde estamos, porque ese comportamiento es nuestro, pues es como esa malicia indígena que yo llamo, porque, porque nacimos en un país donde pues verdaderamente es peligroso, pero no es un comportamiento que todos los seres humanos tengan, porque pues hay países donde la seguridad es muy grande y tal vez ellos puedan caminar libremente sin esta emoción, siento yo. Ok, sí, cierto. Hay zonas de zonas, ¿no? Y en realidad hay ciudades también de ciudades. Hay entornos rurales donde uno puede tal vez estar uno más tranquilo, más relajado, pero hay entornos, como menciona Seiner, que son un poco más hostiles en seguridad y que uno pues anda con ese cortisol a mil y con un estado de tensión viendo y observando quién se baja de la moto, quién, sí, por la realidad que vivimos, al menos en algunas ciudades de Colombia. Bueno, entonces vemos desde la perspectiva de esa energía que nos moviliza para sobrevivir, para mantener esa protección natural o de ese sistema de alerta o alarma que nos puede prevenir alguna situación y donde, como les mencionaba, se nos puede pasar a que estamos actuando en miedo como si tuviéramos episodios de alguna manera mencionarlo de paranoia al respecto. Pero bueno, miedos hay muchos, ¿no? Hay miedos que están relacionados con las caídas. Hay gente que tiene miedo a caerse o tiene miedo a las alturas o tiene miedo al ruido excesivo o miedo a separarse de alguien o sufrir un abandono por parte de su pareja o de algún familiar cercano, o miedo cuando de pronto uno recibe un correo del jefe y uno dice, no, esta vaina y ahora quién sabe qué pasó
y empezamos como a sugestionarnos en nuestra mente y eso hace que el cerebro empiece también a secretar este tipo de sustancias que a veces pues no juegan no a nuestro favor, sino de una manera, pudiéramos decirlo, negativa. Entonces, esto es lo que nosotros podemos sentir con ese miedo moderno, ¿no? O estamos con una situación de estrés con nuestra pareja o alguien y nos llega un mensaje en un momento donde no queremos recibir mensajes o vemos que el mensaje de WhatsApp es de tal persona y automáticamente solamente con ver el nombre de una vez todo nuestro sistema se contrae y sentimos la tensión y como que nuestro cerebro recrea automáticamente. No hemos ni siquiera abierto el mensaje, solamente con ver quién nos escribió. Entonces esto es un poco como el ejercicio trayendo a colación lo que podemos experimentar nosotros con este miedo moderno, ¿no? A lo que pudiéramos estar expuestos con redes sociales y más. Bueno, entonces pasamos aquí a los orígenes del miedo. Entonces aquí tenemos miedos biológicos primarios que se encuentra, digamos, relacionado con nuestro ADN, miedos aprendidos o condicionados. Entonces, a través de experiencias dolorosas o traumáticas, por ejemplo, personas que han tenido episodios donde casi han tenido episodios fuertes, por ejemplo, nadando en el mar o en un río que casi se ahogan y le toman un miedo completamente al agua por esas experiencias traumáticas. Entonces también hay miedos aprendidos o condicionados frente a situaciones o que alguien grite. Entonces, que mi pareja o otra persona me grite puede asociar mi cerebro inmediatamente volviendo al pasado, recordando episodios de violencia en mi casa y aunque se activa todo ese sistema de defensa por miedos condicionados o aprendidos. Ahora, los miedos también son heredados transgeneracionalmente, ¿sí? Heredamos también miedos. Cuando el nieto, por ejemplo, aquí hay un ejemplo que el nieto sobrevive a una guerra y puede experimentar hipervigilancia sin haber vivido el conflicto, porque fue en el entorno en el que creció. Miedos colectivos o culturales, también. También podemos tener miedo a envejecer, a enfermarnos, a morir. Sí, a veces estamos tan apegados a esta realidad, que es una bella realidad que nos permiten vivir y disfrutar, y pues también podemos vivir este tipo de temores, de miedo. Bueno, aquí viene un poco lo que estábamos hablando de ese sistema nervioso y cómo empieza a reaccionar ante esas situaciones. Entonces tenemos lucha, tenemos que luchar, tenemos que vencer frente a la situación, tensionamos la mandíbula, podemos alzar nuestra voz, tenemos pensamientos de confrontación, entonces, ¿por qué me hizo esto? Yo entonces voy a hacer tal cosa y entonces la mente empieza a acelerarse y nos recreamos unas batallas campales en nuestra mente en contra de lo que no queremos y de cómo luchamos, incluso en medios de competencia excesiva, porque nos han enseñado a competir y no de una, no a veces no, sobre todo en los entornos laborales, a veces no ni siquiera de una manera sana, donde yo sencillamente tengo que sobresalir por encima de todo, pues claro, siempre está la elección de que nosotros podamos decir no opto por ello, pero algunas personas ceden ante el sistema y dicen no importa si yo tengo que pisotear a otra persona para lograr mi ascenso, lo voy a hacer. Entonces,
todo ese sistema de cómo funciona, el miedo a que me puedan quitar el trabajo y entonces yo empezar a tomar reacciones con mis compañeros de lucha y de no soltar la información y de conflicto, se empieza, digamos, como a representar en muchas situaciones, ¿no? En la huida. Entonces, cuando queremos evitar la situación. No queremos hablar, no queremos entrar en discusiones o no queremos afrontar algo que realmente es incómodo. Y creo que aquí, bueno, yo creo que todos los que tenemos relaciones eh, con parejas, experimentamos con frecuencia este miedo, ¿no? Hay situaciones que son incómodas de hablar, de discutir y nos generan miedo, literal, porque no sabemos, no nos gusta sentirnos vulnerables o no nos gusta que nos vean vulnerables y preferimos huir para mantener, digamos, como nuestra, entre comillas, fortaleza. La complacencia. Entonces, eso de querer agradar a todo el mundo. Mi abuelita decía, nadie es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Entonces, donde yo prefiero agradarle a todo el mundo, pasando por encima de mis necesidades propias. Entonces, esas situaciones, pues yo las puedo hacer, digamos, vuelvo y digo, con la pareja, con mis hijos, con mis líderes, mis jefes, por decirlo de alguna manera. Y si eso se genera de manera constante, puede luego generar una situación que active el miedo en el sistema nervioso. Falta de límites y agotamiento por sobredar a otros. Hay personas que son extremadamente serviciales y que se van al otro extremo, unos por agradar y otros por complacer a todo el mundo y servirles y se olvidan de sí mismos. Llegan a olvidarse de sí mismos. No queremos mirarnos a nosotros mismos. Y momentos de parálisis por el miedo. Yo creo que, bueno, si han tenido alguna situación, creo que, como decía Iner, en Latinoamérica, en Colombia, es muy probable que de pronto en algún momento hayamos tenido una situación tensa o de robo y uno queda automáticamente paralizado, o sea, uno queda totalmente congelado, así como jugaba uno cuando niño es congelado, uno queda ahí quieto, o sea, no, es como si se bloqueara la mente, el cuerpo, absolutamente todo del miedo, de la sensación de miedo. Entonces, bueno, ¿les ha pasado esa situación? ¿En qué situaciones han sentido ese miedo? Quisiera escucharlos, saber un poco de cómo ustedes han sentido esa detección de peligro en sus vidas y cómo han respondido a esa situación. Adelante. Hola Juli, buenas noches. Bienvenida. Bueno, yo quiero contar una experiencia que me pasó. Gracias. Me pasó, eso fue hace un tiempo. Digamos que yo sí, desde muy pequeña he venido como trabajando el tema de expresarme en público, ¿sí? Para mí desde pequeñita era pánico tener que hablar o sea, a mis compañeros, para mí eso era fatal. Pues con el tiempo fui trabajando, pero ya grandecita, una vez tuve que hacer una capacitación a una empresa. Bueno, creo que era de residuos. Nunca me había pasado, pero cuando vi tanta gente, me entró un miedo y pues ese miedo se convirtió en pánico. Y literal, me bloqueé. Me bloqueé, no pude presentar, o sea, se me olvidó absolutamente todo, totalmente cegada. Lo único que pude hacer en ese momento fue disculparme y me retiré, porque fue horrible, fue una experiencia tan fea, o sea, quedar en blanco. Y ya, eso fue como una experiencia así que pues me dio mucho miedo ver tanta gente y pues
pues una experiencia bastante feíta en el momento. Claro, y eso que nos mencionas, o sea, en realidad creo que es un ejemplo que le ha pasado a muchas personas. A mí, por ejemplo, me pasó sobre todo en la etapa del colegio y como lo que acá llamamos, no sé, o bueno, también es una palabra americana, el bullying. Eh, Ujú. esa recocha de si uno se equivoca, si uno se le enreda la lengua, si uno se pone nervioso y si alguien hace bromas y uno se las cree, ¿no? Porque ese es el tema, que uno se cree los comentarios o las perspectivas de otras personas como si fuera algo, una última palabra o como dicen palabra de Dios, pues ya queda un recuerdo, un trauma en el cerebro que a veces se puede sencillamente activar. Entonces detectamos lo que tú, es justo como lo que está acá en la diapositiva, lo que te pasó y creo que nos ha pasado a todos, y es detectar el peligro. ¿Sí ves? Ahí tú lo estabas imaginando, por eso siempre se habla de peligro real o imaginado. En tu caso lo estabas imaginando porque viste solamente un montón de personas y se activó ese recuerdo, posiblemente de alguna situación en la que no se gestionó de manera adecuada esa expresión o no pudiste expresarte y llega la respuesta automática del estrés que en el cerebro se genera en el córtex prefrontal y ahí el cortisol y la adrenalina se disparan y llega el bloqueo. Ahí es tal cual lo que tú describiste. Entonces llega el bloqueo porque ya llego, no puedo hablar, me tiemblan las manos, me sudan las manos, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Entonces llega ese bloqueo. Entonces, bueno, ahí lo que nosotros tenemos es una posibilidad, como decíamos, de hacer las paces con ese dragón al principio de la sesión y recordé como la escena del Señor de los Anillos, donde está ese dragón protegiendo toda esa cantidad de oro y un poco la enseñanza y del pastorcito en relación al sistema de alerta es hacer las paces con el pastorcito y del pastorcito con el pueblo y hacer las paces con ese dragón, identificar ese dragón de dónde viene, desde dónde vuela, desde qué episodio específico de la vida está enraizada esa información y hacer las paces con esa situación para evitar precisamente esos episodios que se vuelvan a repetir. Y un poco lo que estaba diciendo en esa analogía del dragón es que cuando uno hace las paces con el dragón, pues en realidad encuentra un tesoro. Entonces se da cuenta de que si uno logra hacer las paces frente a esa situación, pues luego puedes pararte, hablar en público con naturalidad y luego te das cuenta que en realidad no era tan malo como uno lo pensaba, ¿no? Bueno, aquí pasamos a los miedos existenciales fundamentales, ¿no? Que creo que uno, y desde el Buda, desde la experiencia del Buda y el óptuple sendero, uno de los puntos en los que existe una confrontación en este camino del medio, es la muerte. O sea, la muerte está asociada a todos los episodios de la vida, todo nace, bueno, como le enseñaron a uno en biología en el colegio, nace, se desarrolla, se reproduce y muere, ¿no? Ese es como el ciclo lineal que aparentemente pareciera que fuera una línea, pero en realidad son subidas, bajadas, círculos, 10.000 formas, ¿no? Pero en realidad es una resistencia del ego a nuestra identidad porque nosotros creemos que somos esto, que somos el cuerpo, lo que nosotros podemos percibir, lo que nos vemos ante un espejo. Nosotros llegamos a identificarnos tanto con esta, digamos, este avatar o esta carcasa que lo volvemos nuestra identidad y nos apegamos a él. Entonces, claro, tener el miedo a la muerte, a no estar cerca de la familia,
a no estar cerca de los hijos, a no estar, o pensar que eso puede llegar a ocurrir, pues puede generar un episodio, un episodio de miedo, de volverse hipocondriaco. Hay personas que con la edad se vuelven hipocondriacos, entonces les da un dolor de cabeza y de una vez salen corriendo para el médico porque sienten que se van a morir, o les da una gripa y ya se van por urgencias porque sienten que se está saliendo de control la situación y quieren tener el control excesivo sobre todo. El miedo al abandono. Bueno, eso también, ¿no? Cuando no soy completo en mí y tengo que completarme con otros, pues puede ser difícil a veces terminar una relación, separarse de alguna persona o por otro tipo de situaciones, pero si uno se siente completo en su desarrollo, en su ser, pues va a ser algo que va a ser mucho más manejable que en realidad si tenemos miedo a no estar, a estar solos, incluso hasta solos con nosotros mismos. Miedo a la insignificancia. Miedo a la insignificancia. Entonces yo quiero ser alguien relevante. Yo quiero, yo quiero ser reconocido y queremos que las personas nos reconozcan cuando en realidad los que nos debemos reconocer somos nosotros mismos. ¿Sí? Entonces yo quiero que me reconozcan en el trabajo y se vuelven algunos workaholic y trabajan hasta las 10 de la noche porque quieren mostrar que tienen todas las capacidades. Y esto suele pasar a personas que llevan muchos años en una empresa. Cuando las personas cambian frecuentemente de empresa cada 2 años, cada año, cada 3 años, ya se acostumbran y sueltan la labor, ¿no? O sea, hay que hacer lo que nos corresponde, si podemos brindar un poco más, genial, pero sin ser excesivos, porque en realidad el reconocimiento nos lo tenemos que dar nosotros. La palmadita en la espalda y el abrazo nos lo tenemos que dar es nosotros con nosotros mismos. Y algo que les pasa también a las personas con episodios de pánico, de ansiedad, que nos puede ocurrir a todos en cualquier momento porque no estamos exentos de ello, incluso sin haber tenido episodios de ansiedad antes, es el miedo a perder el control. Miedo a perder el control. Esa rigidez, ese perfeccionismo, o sencillamente empezamos a sentirnos con la respiración que no podemos respirar, estamos transitando una situación difícil, estamos teniendo una confrontación incómoda frente a algún elemento de nuestra vida y eh, empezamos a sentir que perdemos el control y eso pues también es un miedo, una ansiedad hacia qué va a pasar. Mire, yo tal vez conozco personas demasiado maravillosas en la parte laboral, he conocido personas grandiosas, realmente inteligentes, con unas capacidades increíbles. Y eh, a veces las personas se dejan tratar mal de sus jefes o sencillamente soportan situaciones a veces inhumanas por no poner en riesgo el salario para poder pagar el colegio del niño y el mercado y los servicios de la casa. Y tenemos miedo a perder el trabajo. Y tenemos miedo a la muerte, y tenemos miedo a que nuestra pareja se vaya con otro o con otra, y tenemos miedo a que no nos reconozcan. Entonces, todos estos miedos hay que gestionarlos para poder vivir en paz, en tranquilidad, porque si no vamos a sentir tensión muscular, ansiedad flotante constante, va y vuelve la ansiedad, no podemos mantener la calma, empezamos a sentir una desconfianza generalizada,
dificultad para concentrarnos o incluso hasta para descansar y dormir. A nivel espiritual, una desconexión con el momento presente, porque una de las formas en que se puede solucionar esto es volviendo al momento presente, volviendo al momento presente. ¿Cómo volvemos al momento presente? Hay formas de hacerlo, hay muchas formas de hacerlo. Aquí lo hemos hablado en otras sesiones: caminar descalzos, lavar la loza, aromaterapia, escuchar música, bailar, respirar y hacer un ejercicio de respiración consciente para regular el sistema nervioso. Creo que al menos a mí, sobre todo en momentos críticos, porque si yo me siento, no sé, siento alguna situación de temor, de miedo temporal, caminar o orientar mi atención hacia algún elemento específico me puede ayudar, pero si estoy en una situación de estrés muy fuerte, definitivamente lo que a mí me ayuda es respirar, en mi caso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa en estos puntos? Que a veces los episodios de miedo son tan fuertes que incluso podemos llegar a experimentar ataques de pánico. Y esto, no sé si ustedes lo han tenido que vivir, eso es como, definitivamente creo que el que lo vive es el que sabe qué es lo que ocurre, porque uno en un episodio de pánico literal siente que se está muriendo y que uno, prácticamente uno le dan ganas es de coger el celular y llamar a la mamá o a sus hijos y decirle, los amo, siempre los voy a pensar. O sea, un episodio de pánico es terrible, uno siente que se va a morir y en esos momentos, a veces las personas, nosotros, olvidamos los ejercicios que nos pueden volver a nuestro centro. Por eso es muy importante en estos momentos contar con una persona, ojalá que esté al lado, que sepa manejar este tipo de situaciones, que nos invite a respirar, a mantener la calma. Esto también lo vivimos nosotros en las ceremonias que podemos tener en algunos momentos de medicinas ancestrales. Aquí hay personas que practican, digamos, la profundización de esta ciencia de las medicinas ancestrales y esto también nos puede pasar en una situación de ceremonial de medicina. Entonces, el respirar, el discernir y separar qué es lo real de lo imaginado es importante. Esto tiene que volverse como tan natural en nuestra vida, cosa de que cuando ocurra la situación, nosotros ya tengamos tan interiorizado este proceder que nosotros de una vez inmediatamente reconozcamos la situación. Estoy de mal genio, estoy contento, así como puedo reconocer distintos estados en mí, pueda reconocer e identificar sin juicio el miedo, no por sentirme ni menos ni de ninguna manera, sino sin juicio. Reconozco que estoy transitando un episodio de miedo o de pánico o de alguna situación y empiezo a respirar porque lo que yo debo hacer es regular el sistema nervioso. Es lo primero que yo debo hacer, regular el sistema nervioso. Luego, discernir y separar eso real de lo imaginado. Tranquilo, estás aquí, yo estoy acompañándote. No estás viendo nada que esté aquí de manera real. Puede estar en tu mente, tranquilo, acá te estoy acompañando y tener o llevar a esa persona o a mí mismo a un movimiento consciente, gradual, donde voy tras, digamos, ¿cómo sería la palabra? Saliendo o sintiendo, permitiéndome explorar y caminar a través de ese sendero para llegar a integrar esa información en mi vida, ¿sí? Y poder llegar a comprender el mensaje detrás de ese dragón. Eso es a veces lo que nosotros no comprendemos. Ahí hay una situación, ahí hay una información, ahí hay un mensaje y hay que dialogar con el miedo. Hay que dialogar, hay que
mi mamá decía, al toro por los cachos. O sea, eso es de una, cogiendo la situación de frente. Hay veces que las personas sienten tanto temor que hoy en día, hoy por hoy, muchas terminan siendo medicadas por sí, con pastas de tratamiento psiquiátrico, porque se siente y se experimenta tanto miedo y nosotros no hemos tomado estudios o preparación para acompañar a otras personas o acompañarnos a nosotros mismos y vivir esta información, acompañar a estas personas o a nosotros mismos a dialogar con los miedos para poder subir esa escalera del coraje, donde podemos sencillamente a través de la práctica, porque esto no es, ay, ya, tuve una sesión virtual y hablamos del miedo y mañana voy a empezar a manejar el miedo. No, esto es, todo en la vida es práctica y podemos sentirlo, experimentarlo. Ahí cuando lo identificamos, es el momento de afrontar y de respirar y de separar la información con coraje y regular nuestro sistema nervioso. Un ejercicio, a mí no me, yo lo he intentado, lo quiero manifestar, este tipo de respiración que es 4, 7, 8. Tomo aire en 4, mantengo en 7 y suelto en 8 segundos. Este es un tipo de técnica que se utiliza incluso para dormir, ¿no? Entonces, si tengo problemas con dormir, entonces empiezo a tomar aire como 1, 2, voy contando mentalmente mientras voy tomando el aire en 4, en 4 segundos, mantengo el aire en 7 y suelto en 8. Mire, yo les soy sincero, yo he tratado de hacer este ejercicio personalmente, a mí no me ha funcionado. Es una técnica muy reconocida, digamos, a nivel teórico, pero a mí no me ha funcionado, porque yo tengo la respiración tan agitada que yo tomo aire en 4, no, en 4 segundos, no hay problema por eso, pero cuando necesito mantener los 7 segundos manteniendo la respiración en mí, o sea, los pulmones ensanchados, yo ya siento que 7 segundos es demasiado y que me estoy desahogando. Entonces, yo lo que hago es una variación y lo reduzco a la mitad. Tomo aire en 2, mantengo 3 y suelto en 4 segundos. Eso yo le reduzco un poco el tiempo y ese sí me ha funcionado, digamos, en algunos momentos donde he podido transitar por esa situación. Y resignificar los momentos. Es importante resignificar, porque si yo me quedo con el trauma, si yo me quedo con la angustia, si yo me quedo con la situación de pánico, pues de ahí es posible que incluso lo vuelva a repetir. Pero si yo le doy un reencuadre a esa información donde yo estoy reformulando mi pensamiento, donde ya comprendo cómo funciona el miedo en mí, porque en todas las personas puede funcionar de manera diversa, y lo resignifico y empiezo a identificarlo y a gestionarlo, pues eso sencillamente lo que va a hacer es que yo pueda transmutar alquímicamente ese miedo y que pueda canalizar esa información de una manera distinta. Bueno, los escucho a ustedes. ¿Les ha pasado el tema del miedo? ¿Con qué les ha pasado? Pero sobre todo me interesa saber cómo lo han podido gestionar. ¿Qué ha sido útil para ustedes? ¿Cómo han podido? ¿Lo han sentido en la muerte? ¿Lo ha sentido en la salud? ¿En el apego de una persona? ¿Cómo han sentido el miedo? ¿Cómo lo han vivido? ¿Cómo lo han identificado? ¿Cómo lo han trascendido? Los escucho. Juli, yo he sentido miedo hacia la muerte. Lo experimenté 2 veces con medicina ancestral de los niños santos. La última fue en tu ceremonia, la última que hiciste. Realmente me llevó a considerar muchas cosas respecto al tema del apego que se tiene por esta experiencia física y duré varios meses, digamos que haciendo un análisis del por qué.
si yo aparentemente era un hombre que no, digamos que no sentía tantas cosas así tan extrañas que me movían. Y llegué a la conclusión de que por debajo de todas estas capas que uno quiere como darles una forma o sí, un significado era el miedo. Realmente lo que yo pude identificar es que en la ceremonia lo que me sucedió era que quería morir el falso personaje, el ego se resistía a morir y hubo una lucha interna conmigo y yo quedé ahí en el medio, en esa resistencia y pues básicamente eso fue lo que yo experimenté, fue un miedo profundo realmente y a lo que yo he llegado a la conclusión es que era el miedo a la muerte, pero no era la muerte física, ¿sí? El ego, digamos que te vas a morir físicamente, pero es él el que se está desvaneciendo y yo me resistí. Entonces, ¿cómo lo puede trascender? Estoy en eso. Digamos que entendí de que es un proceso muy individual. Hay muchas cosas que se pueden utilizar, herramientas como las que hablas acá de la respiración. A mí me encanta mucho el tema de manejar. Digamos que es un momento en donde la mente está tan presente conmigo, que me ha llegado a unos momentos de lucidez en donde entiendo que solo existe el presente y en el presente nada lo puede atacar a uno. El miedo radica básicamente en estar dejando que la mente con los pensamientos lo lleven al pasado o a un futuro incierto y es ahí donde genera unas incertidumbres que no le hacen bien al cuerpo físico. Entonces, por ahí voy en mi camino, entendiendo un poco con todo esto, pero básicamente esa es mi experiencia. Genial, Einer, genial porque es justo ese guardián de ese umbral hacia nuestra siguiente versión. O sea, nosotros a veces estamos tan apegados a tantas cosas, a materiales, incluso hasta espirituales, podemos llegarnos a pegar a nosotros mismos, a nuestra forma en la que pensamos y nos aferramos tanto a, es que yo soy así, es que yo pienso de determinada manera cuando en realidad es ese miedo, esa resistencia de la que tú hablas que nos puede llevar a identificarla, a gestionarla y llevarnos a una versión más evolucionada de nuestra comprensión, de nuestra misma comprensión como seres en esta realidad. Y me parece muy sensato lo que dices. Esto puede demorar meses. Hay cosas que no se digieren de manera inmediata. Y eso creo que también para las personas que practican y asisten a medicinas, a ceremonias o a prácticas de medicinas en entornos ceremoniales, es darse el tiempo de gestionar la información que uno recibe en cada ceremonia para poderla gestionar. Esto es importantísimo porque a veces, pues, también en este mundo de las ceremonias, entonces andamos de ceremonia en ceremonia y no tenemos el tiempo de confrontarnos con nuestros temores, con lo que realmente somos, que es la verdadera tarea. Muchas gracias, Einer. No sé si alguien más quiera contarnos su experiencia. ¿Alguien más de los presentes que nos quiera compartir su experiencia de miedo? Si la ha logrado gestionar o si no la ha logrado gestionar, este es el momento de compartir esa información. Hola Juli, bueno, yo Daniela, tengo una anécdota. dale, adelante, Daniela. Bueno, resulta que, bueno, yo tenía un trabajo, ¿no? Formal, con todas las prestaciones de ley, pero llegué a un punto de mi vida, pues que ya, pues que uno ya no se siente cómodo, ¿no? No por el ambiente, sino que es como una incomodidad de que uno dice como esto ya no es lo mío, como que sí, uno ya no quiere estar ahí, quiere otras cosas, ¿no? Pero pues yo tenía miedo de dejar como esa zona de confort, ¿no? Pues de que tú ya tienes un salario fijo, tienes un horario, sabes que X días te pagan, ¿sí? O sea, que tienes seguro un ingreso. Entonces, pues digamos que en mi situación a mí me daba pues como mucho miedo como hacer un cambio, ¿cierto? Y duré mucho tiempo, realmente yo creo que duré como casi un año, no, como 6 meses gestionando como qué voy a hacer. Hasta tenía miedo de decirle a mi jefa que iba a renunciar, o sea, era un pánico terrible, o sea, no, me daba miedo.
Y pasaron varios meses y seguía pensando, bueno, pensando mil cosas, hasta que un día en específico pues me pasó una situación y dije, si no lo hago hoy, nunca voy a hacer, digamos, no va a tener ese mismo valor que tengo hoy de hacerlo. Efectivamente, pues tomé ese valor, lo dije, literalmente cuando le dije a mi jefa, me temblaba la voz, pero en ese momento que dije, por fin, o sea, sentí como una descarga brutal, como un peso, como que lo dije, por fin. Obviamente seguía el miedo, bueno, pues, ¿qué voy a hacer? No sé, pero ya ha pasado 9 meses y digo, fue la mejor decisión, o sea, tenía mucho miedo, pues porque yo también tengo mi bebé y respondo por él. Entonces dije, yo sé que la vida, el universo va a proveer de alguna manera, yo confío y literal confío y aquí estoy. Me siento pues muy contenta con la decisión pues que he tomado. Obviamente han pasado pues varias cositas, pero igual creo que esa fue mi manera de enfrentar como de salir de esa zona, ¿no? De confort también y de confiar. Qué bueno, Daniela. Sí, a veces estas situaciones por alguna razón que tenemos que explorar, porque más allá de haber gestionado y haber dado el paso, que es algo realmente grande e importante, hay que poner y observar la información que está detrás de por qué, por ejemplo, sentías miedo al expresarte con tu jefe. O sea, hay que detallar cuando tengas esos episodios o momentos filosóficos que podemos tener en algún momento de nuestra vida, aprovechar y sacarle más fruto a esa información para que sencillamente no vuelva a ocurrir. Ya diste un paso importante, pero recuerda siempre que ahí hay información por digerir, por sacarle ese oro que vale a toda esa experiencia. Y está bien. A veces tenemos que reconocer que efectivamente no nos sentimos bien en algún lugar y que aunque eso pueda generar alguna incomodidad, estamos dispuestos a tomar decisiones para seguir moviéndonos y dinamizándonos en la vida, Daniela. Me alegra mucho que te sientas feliz y orgullosa de haber dado ese paso, de haber soltado ese miedo y de que lo sigas observando para que no te vuelva a ocurrir en un futuro próximo. Igual, muchas Sabes también que, gracias. sabes también que concluí, Juli, que digamos que como todos tenemos heridas, ¿no? Ajá. Yo concluí que cuando yo me siento, o sea, cuando me siento bien en un lugar, pues es como mi lugar seguro, ¿sí? Resulta y pasa que cuando mis papás estaban juntos, ellos eran como ese lugar seguro para mí. Cuando ellos se separaron, pues ese lugar seguro se destruyó y como que esa niña, digamos, interior quedó por ahí. Como, bueno, ¿qué pasó? ¿Sí? Entonces, cuando yo me sentía segura en un lugar, para mí era muy difícil soltar, ¿sí? Soltar a las personas, soltar el ambiente, ¿sí? Pues porque no quería volverme a sentir como perdida, como abandonada. Eso fue también lo que pude concluir cuando, pues, pues, sí, cuando estaba en ese proceso bueno, cuando renuncié, cuando yo me di cuenta de eso, fue cuando pude renunciar. Bueno, qué bien. Y de eso hablamos hoy, ¿no? También estábamos hablando un poco al respecto de ese miedo que así como tú lo sentiste, con seguridad en muchos hogares donde se ha tenido que vivir esa situación, eh, pues quizá no en todos, pero que también han tenido que vivir situaciones de separación y de pronto también han generado un impacto en eso que uno configura como su hogar y tiene que generar unos nuevos planteamientos en la vida, ¿no? Y de lo que significa la familia. Bueno, todo esto en realidad nos lleva a seguirnos observando, a seguir viviendo nuestra humanidad, a ser orgullosos de lo que nos pasa en medio de las 10.000 situaciones que continuamos trascendiendo en nuestra vida y de seguirle sacando jugo a esta experiencia mientras que tengamos la posibilidad de hacerlo. Entonces, muchas gracias a todos por estar aquí en esta noche, por haber participado y recuerden que nos vemos en 8 días
todos los jueves 7 p.m. en este curso Espiral de Luz. Estaremos próximamente en nuestro nivel 6. Buenas noches. Gracias, Juli. Igualmente. Gracias, Juli. Gracias, feliz Bendiciones para noche. todos.